Ahora sí. ¿Qué es lo más resaltante que podemos ver, chicos, en la cultura Paracas? Yo, profe, ¿Ver? ¿Cristos? yo, trepanación craneana. Ajá. Su dios, Trepanaciones craneanas. Después, Profe, también sus a ver, entierros. Y sus mantas. mantos. Muy bien, Cristos. A ver, ¿quién más? Carlos Dionel. Vamos, Carlos, te escucho. que a los cadáveres cuando los de Paracas morían, a sus cadáveres les sacaban sus órganos y también su cerebro. Exacto. Cuando fallecían, se hacía, digamos, prácticamente es como si tuvieran que limpiar de las impurezas, ¿no? O sea, le sacaban muchos de sus órganos, ¿no? De los muertos para poder, digamos, enterrarlos. Muy bien, Carlos Dionel. ¿Qué más hemos podido observar en la cultura Paracas? Su dios, Su Dios. su dios con Su dios. Su Dios, muy bien. Que tiene influencia. Miren, en el dios Con, en lo que podemos observar, tiene influencia de la cultura chavín, porque es un dios, digamos, con representaciones felinas, con serpientes, entonces necesariamente la cultura Paracas tiene influencia de la cultura chavín. ¿Qué más hemos podido observar en el video, chicos? Muy bien. Cristian nos pone en el chat, a ver, voy a leer lo que nos pone Cristian en el chat. Cristian nos pone y nos dice, por la falta de agua, hicieron sistemas de riego para la agricultura. Sí, recuerden que en el lugar donde se asentaron los Paracas, era una zona desértica. Entonces, hicieron prácticamente estos, digamos, estos sistemas de agua para que se desarrolle la agricultura. Muy bien, Cristian, gracias. ¿Quién más? A ver, nuevamente me voy con Cristos. Ya, profe, su política era de los sacerdotes. Establece, digamos, nuevamente, los sacerdotes vienen a la cabeza, ¿no? Entonces, podemos decir todavía que aquí no teníamos ni rey, ni señores, como vamos a ver en otras culturas. Muy bien, Cristos. ¿Qué más, chicos? A ver. Luego su textilería policromática. A ver, levanten la mano, por favor, porque si hablan todos no se entiende. Carlos Dionel. Profe, su textilería policromática. Ajá. Acá, por ejemplo, en la textilería hemos podido observar en los videos que utilizan incluso lana de animales, ¿no? Entonces, prácticamente es por ello que fueron los mejores, digamos, en textilería. Muy bien, Carlos Dionel. A ver, ¿qué más podemos encontrar en la cultura Paracas? Que cuando eran niños su cabeza como parecía plástico, entonces lo podían moldear para que según su carácter hicieran sus modificaciones, se haga más largo o algo así. Exacto. Recuerden que, digamos, la modificación del cráneo se tenía que hacer a temprana edad, ¿no? Por un tema, digamos, de que se amolde, ¿no? Y esto hacía que pudieran tener el cráneo que digamos, se quería, de acuerdo a qué cosa era esto. Todo se realizó, todo el pueblo Paracas lo hacía. No. A ver, José Carlos, ¿quién dijo por ahí? Solo la nobleza. Solo la nobleza. Entonces quiere decir que era una sociedad clasista, ¿no? Quiere decir que había una estructura social. Muy bien. Ahora sí, tenemos ahí un pequeño texto que nos habla de lo que vendría a ser la cultura Paracas y vamos a establecer, por ejemplo, que se van a desarrollar diferentes aspectos. Voy a pedir a vuestro compañero
¿Dónde está? A ver, vamos con Taísia. Taísia, ¿podemos activar el audio? Sí, profe. Ok, Taísia, vamos, léenos ese texto, por favor. Ya. Paracas. Paracas en quechua significa para lluvia y acu. Arena, paraco, lluvia de arena. Castellanizado a Paracas. Es una capital del distrito portuariana de la costa del sur del Perú, en la provincia de Pisco, del departamento de Ica. La cultura Paracas fue una importante sociedad en la historia del Perú, muy conocida por su arte textil, sus momias y la de trepanación craneana para poder curar fracturas y tumores en el cráneo. Surgieron aproximadamente entre 700 años antes de Cristo y 200 después de Cristo, como con un amplio conocimiento de riesgo y gestión del agua. La mayoría parte de nuestra información sobre la vida de los habitantes de la cultura Paracas provienen de las excavaciones del necrópolis de Paracas. En primer lugar, investigados por el arqueólogo peruano Julio César Tello en la década de 1920. La acrópolis de Huari Cañán consistía en una multitud de grandes cámaras funerarias subterráneas, con la capacidad mediana de unas 40 momias. Se sugiere que cada cámara grande podría haber sido propiedad de una familia o un clan específico que utilizaban muchas generaciones. Cada momia fue atada con un cable para mantenerla en su lugar y luego envuelta en muchas capas intricados, textiles, ornamentales y tejidos finos. Estos textiles son ahora conocidos como algunos de los mejores jamás producidos por la sociedad precolombianas andinas y con obras principales por el cual la cultura Paracas es conocida. Gracias, Taísia. Entonces, podemos decir que la cultura Paracas es conocida por su arte textil, por sus momias, que son los fardos funerarios, y las trepanaciones craneanas. Entonces, al decirnos que surgieron aproximadamente entre los años 700 antes de Cristo y 200 después de Cristo, entonces estamos en un promedio, pues en los videos también nos indican eso, ¿no? Nos dicen 600, 700 y 800, eso es un aproximado, eso es de acuerdo a los estudios. Ahora, el que descubre esta cultura es Julio César Tello. Y para que se divida Paracas en la llamada Paracas Necrópolis y Paracas Caverna, se encontraron los restos, ¿cierto? ¿En qué lugares se encontraron esos restos? Nos han dicho en los videos. A ver si alguien me puede decir. En el cerro de Muy bien, Huaricañán. Muy bien, Gael. Cerro Colorado y a ver, que no han estado atentos. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Entonces, Necrópolis, Huaricañán, Cerro Colorado y acá. Y es cerca al Pacífico. muy bien. Entonces, estos, digamos, restos que se encuentran están cerca al Océano Pacífico. Muy bien. Ahora, esas investigaciones que hace el arqueólogo Julio Cetello le va a permitir establecer los dos periodos o etapas en Paracas. Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Y en cada una de ellas vamos a encontrar que la posesión, digamos, la forma en que fueron enterrados sus muertos, y lo vamos a ver, ¿no? Y por eso, digamos, se da estas dos etapas o estos dos periodos. Vamos con la ubicación geográfica. Me voy con el alumno Fabricio Reyes. ¿Podemos activar el audio, Fabricio?
Ok, Fabricio, léenos por favor la ubicación geográfica. Ubicación geográfica. Se desarrolló en la península de Paracas, ubicada en lo que hoy es el distrito de Paracas de la provincia de Pisco, en la región Ica, ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de Pisco. Sus centros principales estuvieron en la bahía de Paracas y su influencia llegó a Chinca, Pisco, Ica, Pampa y Río Grande. La cultura Paracas se extendió por el norte hasta que lleve hasta el valle de Cañete y por el sur hasta el valle de Yauca, en Arequipa. Gracias, Fabricio. Entonces, la cultura Paracas se va a ubicar propiamente en lo que va a ser, digamos, la llamada península, en lo que es de la provincia de Pisco y lo que corresponde al departamento de Ica. Un dato importante más, chicos. Por ejemplo, este lugar de Paracas también va a ser, digamos, aparte de formar parte de la historia de la cultura Paracas, también va a formar parte, por ejemplo, cuando San Martín hace su desembarco en la bahía de Paracas, con todo el ejército libertador. Entonces es importantísimo, no solo por la cultura Paracas, sino también porque el ejército libertador desembarca en la bahía de Paracas. Entonces, encontramos eso. Ahora, esta cultura Paracas que se desarrolla cerca al Océano Pacífico, entonces ha logrado, por ejemplo, conquistar, ¿no? El tema, digamos, de desarrollarse en una tierra que no era fértil, ¿no? Para eso desarrollaron sus sistemas de riego. ¿Qué tenemos en Paracas? Los periodos Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Entonces, en estos dos periodos existe, digamos, la diferencia. Y esto es en base a las investigaciones que se han desarrollado y se han encontrado, porque obviamente existen vestigios de estos periodos por los cuales se ha clasificado a la cultura Paracas. Me voy con José Carlos, activamos el audio, José Carlos, y leemos Paracas Cavernas. Las tumbas de esta cultura se encontraron en el Cerro Colorado. Las cavernas se sitúan bajo la arena, a 2 metros de profundidad. Tienen la forma de una copa invertida. Allí se hallaron momias envueltas con fardos, hechas con telas que eran rodeadas de ofrendas constituidas por alimentos, maíz, yuca, frijoles, payares, etc. La población debieron ser agricultores, guerrera, religiosa y alegre. Gracias, José Carlos. En los vestigios que se va a encontrar en estas momias o en estos fardos, pues ellos, por ejemplo, están acompañados de algunos, digamos, alimentos, ¿no? Y alimentos que propios, digamos, no son también solo de las zonas, sino que son alimentos de otros lugares. Por ejemplo, el maíz, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hace que, pues, automáticamente se pueda hablar y decir que existió un intercambio de productos. Entonces, ese llamado trueque. Ahora, en estas momias que se encontraron, pues se establece que pudieron ser, digamos, agricultores, la sociedad guerrera y de repente la religiosa, pero en un estatus, digamos, un poco menos de repente que los sacerdotes. Vamos con Paracas Necrópolis. Me voy a ver con Cristian. Cristian Acurio, aunque estamos con el chat. Sí, Cristian está con el chat. Me voy con, a ver, ¿dónde está? Miski, a ver.
Ok, Ya. Miss, léenos, por favor, Paracas Necrópolis. Ya, profe. Paracas Necrópolis. Esta fase cultural está simbolizada por un gran cementerio rectangular. Ahí los pobladores enterraban a los integrantes de las casas dominantes. Para tal efecto, estos eran devueltos a los pilares finamente bordados, junto con alimentos, adornos de oro y piezas de cerámica. Las paredes de sus tumbas están edificadas de piedras pequeñas unidades con barro, calcarero, que cuando se endurecen es semejante al cemento. Los techos de palos de guararango de huesos de gallina. Gracias, Miski. Aquí, en Paracas Necrópolis, ya también se encuentran vestigios, digamos, los que podrían pertenecer a la clase dominante, ¿no? A lo que vendría a ser, digamos, los gobernantes, que podrían ser propiamente los sacerdotes, ¿no? Porque con los alimentos que se les encuentran es diferente, las formas, digamos, de adornos que no se encuentran en Paracas Cavernas, se encuentran en Paracas Necrópolis. Y dice que utilizaban finos bordados, entonces quiere decir que era la clase dominante. Para enterrar a los cadáveres, previamente los momificaban. Y ahí viene lo que Carlos Dionel nos dijo, ¿no? Que les extraían algunos de sus órganos para ser momificados. Entonces, era parte de un ritual. Y acá viene la pregunta que les decía hace un momento, chicos. Para de repente hacer todo este proceso, pues ninguno de ellos, por ejemplo, tuvo estudios en universidades ni nada, ¿no? Porque desarrollaron la medicina, que fue una técnica para ellos, digamos, como algo del común, ¿no? Es algo, digamos, muy particular que se desarrollaba en ellos. ¿Qué tenemos en la organización político-social? ¿Ya? Vamos a ver que acá, por favor, tienen influencia de la cultura chavín, porque se sigue teniendo como gobernantes o la clase dominante a los sacerdotes. Y luego de ello venía la nobleza guerrera, la que de repente se tenía que enfrentar con otros pueblos para que la cultura perdure, ¿no? Y de repente podíamos sacar conclusiones y decir, esta cultura, pues, podía someter a los otros pueblos. Entonces, esa clase guerrera era, digamos, después de los sacerdotes. Y finalmente venía el pueblo, ¿no? El que se dedicaba al aspecto de la agricultura, al aspecto de la artesanía, la cerámica, todo ello. Entonces, podemos ver que el pueblo era el que prácticamente, el que realizaba todas las actividades de la cultura Paracas, ¿no? En los que realizaba, ahí podemos de repente encontrar a los que hacían los mantos textiles, a los que de repente hacían lo de la cerámica, el intercambio de los alimentos, todo ello. Entonces, todo eso completaba la estructura político-social de la cultura Paracas. Dime, Cristos. Ok. A ver, Gabriel Aquino, activamos el audio. Gabriel, léenos, por favor, actividades económicas. Actividades económicas. Su base económica fue la agricultura. Utilizaron campos hundidos y canales de regadíos. Sus productos son algodón, maíz, camote, yuca y payares. Gracias, Carlos Dionel. Gabriel. Entonces, perdón, Gabriel. Podemos ver entonces que la base de la economía, o sea, lo que sustentaba a la cultura Paracas era la agricultura, pese a que esta cultura estaba, digamos, se desarrollaba en una zona, digamos, desértica. Pero eso no les impidió a que pudieran desarrollar la agricultura utilizando los canales de regadío. Cristos, ¿quieres decir algo? Me voy a ver, en este caso me voy con Lucía. Lucía, ¿podemos activar el audio?
Sí, profesora. Ya, Lucía, léenos por favor ese cuadro que tenemos ahí. ¿Cuál de los tres, profe? El último cuadro. ¿Eran expertos? Ya. Eran expertos en operaciones quirúrgicas, especialmente en trepanaciones de cráneos con el fin de curar fracturas, infecciones y tumores. Usaban como anestesia la hoja de coca chicha de jora, bebida alcohólica hecha de maíz amarillo, para contrarrestar el dolor y evitar profe, no sé, las infecciones. Ya está. Gracias, Lucía. Hoy en día, cuando salimos de una operación, no sé, de cualquier operación que se pueda tener, no sé qué sé yo, el apéndice o la vesícula, lo primero que nos prohíben, ¿qué cosa es? Bebidas alcohólicas. Y obviamente, pues, antes de la operación también, no bebidas alcohólicas porque puede alterar el organismo. Pero miren acá, la anestesia que utilizaban era la hoja de coca y la chicha de jora. Pero ojo, que acá la chicha de jora, pues no tenía de repente ese aditivo que en algunos casos hoy en día se pone, que es, digamos, el alcohol. Entonces, la chicha de jora, pues ellos lo hacían, digamos, macerar, ¿no? De tal forma que dentro de su proceso de maceración y todo, producía pues una chicha que podía adormecer el cuerpo. Entonces, eso utilizaban digamos, cuando se hacían las trepanaciones craneanas, ¿no? Cuando se hacía para el tema de, no sé, un golpe durante un enfrentamiento, ¿no? Y utilizaban un instrumento más que era, digamos, la obsidiana. Y en el video se recuerdan que nos comentaron y nos dicen que la obsidiana, por ejemplo, proviene de lo que vendría a ser un lugar, ¿no? Del Perú, que en este caso es este Ayacucho, donde se encontraba esta piedra, ¿no? Y que digamos, esa piedra fue utilizada por los paracas para, digamos, hacer cuchillos, ¿no? Que es conocido como los cuchillos de obsidiana. Entonces, hoy en día utilizan bisturís, ¿no? Que estén totalmente desestilizados. En ese tiempo, simplemente el material eran los cuchillos de obsidiana, de un elemento que encontraban en el lugar de Ayacucho. ¿Qué más tenemos? Tenemos sus manifestaciones, tenemos el arte textil y tenemos la cerámica. A ver, vamos a pedirle a Cristos. Cristos, apertura tu audio y léenos qué nos dice en el arte textil. Cristos se ha cansado, creo. Ya, Cristos ya. A ver, vamos al lomo. Cristos, ya leo. Cristos, la siguiente lees. A ver, atento, Vamos al lomo, te escuchamos. Arte textil. Arte textil. Fueron los más notables en el arte textil con materiales de alta calidad como alpaca, lana de vicuña, algodón, plumas multicolores, etc. Utilizaron dibujos geométricos y una hermosa combinación de colores rojo, azul, amarillo, negro, blanco, etc. Es considerado como el mejor de todas las culturas antiguas, ya que era muy armoniosa y con muchos colores. Tenía diseños de animales antropomorfos y geométricas, algunas plumas incluidos. Los mantos de la cultura paraca son conocidos en todo el mundo por gran calidad y finos tejidos. Gracias, Salomón. Algunos historiadores manifiestan y dicen que los mantos paracas incluso son mucho mejores, dice, en cuanto a colores y diseños, que los mantos de la cultura del imperio del Tahuantinsuyo, de la cultura inca. Entonces, es porque la utilización de las figuras geométricas, la combinación de los, digamos, seres antropomorfos, todo ello es, digamos, muy, muy particular de ellos y que no se ha encontrado en otras e incluso no en la cultura inca. Entonces, estos mantos están en el museo y
Algunos que de repente hayan tenido la oportunidad, bueno, particularmente no he ido, digamos, a visitar, pero muchas personas que han ido dicen que esos mantos parecieran que no hubieran pasado, o sea, por esos mantos no hubieran pasado los años, porque normalmente, si estamos hablando antes de Cristo, pues, y se van a dar cuenta, ¿no? La ropa, así digamos que no la utilices, en un tiempo llega a perder, digamos, su color, ¿no? Entonces dice que en estos mantos no, estos mantos siguen tal y cual se encontraron. Entonces, ¿qué digamos, elementos han utilizado? La combinación de la lana de alpaca, digamos, las plumas, los colores que utilizan, o sea, cuáles fueron las técnicas que, digamos, han hecho que estos mantos no perdieran, digamos, su originalidad. Gracias, Salomón. Ahora sí, Cristo, ¿estamos? ¿Qué ha pasado con Cristo? Cristo creo se nos ha ido. A ver, me voy entonces con... Ahora sí, Cristo, ¿estamos ahí? Profe. Ya, ahora sí, Cristo, léenos cerámica, por favor. Sí, profe. Ya, cerámica. Ya. Su cerámica era escultural y esférica como la y puente. Sus motivos eran felinos, peces, aves, serpientes. Influencia de... En la época de Paracas Cavernas se utilizó la polifonía en Paracas Necrópolis y en Paracas Necrópolis se utilizan colores crema, precombustión y estilos monocromos. Ajá, gracias, Cristos. En el video lo hemos observado, ¿no? Nos hablan, digamos, de dos tipos de cerámica en Paracas Cavernas y en Paracas Necrópolis, donde en ambos se va a encontrar, digamos, una diferencia en el tema de colores, ¿no? Y digamos, eso hace que las digamos, también se les establezca un periodo en cavernas y un periodo en lo que va a ser necrópolis. Entonces, esta cerámica también se desarrolló en la cultura Paracas. Finalmente, tenemos lo que vendría a ser los fardos funerarios, algo muy importante para los Paracas. Me voy con Gael. Gael, por favor, aperturamos el audio. Gael creo que se nos ha ido. A ver, me voy con Rodrigo. Rodrigo. Profe. Ok, ¿estamos ahí, Gael? Sí, profe. Ya. Fardos funerarios, Gael. Ya. En ambos cementerios las tumbas contienen muchos entierros en forma de bultos, fardos o paquetes, por lo que Tello los bautizó como fardos funerarios, los que contienen un cadáver en posición sentado envuelto en muchas capas de telas, algunas bordadas con bellísimos diseños y otras simples hasta formar un gran bulto. Tiene la forma de una copa invertida. Allí se hallaron momias envueltas con fardos, hechas con telas que eran rodeadas de ofrendas constituidas por alimentos, maíz, yuca, frijoles, payares, etc. La población debieron ser agricultores, guerreros, religiosa y alegre. Gracias, Gael. Entonces, estos fardos funerarios que se encontraron y que tomaron la posición fetal, que ahí lo podemos observar, miren, ahí está. Si nosotros, por ejemplo, vemos dentro, digamos, de los embarazos que hoy en día se tienen las mujeres, muchos de los niños tienen la posición, todos los niños, no muchos, todos los niños tienen esta posición fetal. Entonces, en los fardos funerarios también se les enterraba de esta forma. Gracias, Gael. Me voy con Rodrigo. Rodrigo, por favor, aperturamos el audio. Con Rodrigo. Víctor Benjamín. Vamos, Víctor. Víctor, léenos, por favor, lo que corresponde a religión. Religión. Los paracas eran politeístas y tenían un dios principal denominado Con o dios oculado. Con
era adorado como dios del agua o de la lluvia. De igual forma, Con era considerado como su deidad creadora. Era representado llevando máscaras de felino y volando, además de portador de cabezas, trofeo, alimentos y un báculo. Aparte de esta representación, también podría aparecer solo su cabeza, con ojos muy prominentes. Gracias, Víctor. Entonces, Con era su dios principal. Ellos eran enterrados en posición fetal porque creían que iban a volver al vientre y iban a volver a nacer. Ajá, muy bien, Gael, importante dato. O sea, eso es lo que, digamos, se desarrollaba en lo que es los fardos funerarios. Gracias, Gael. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la figura que tenemos aquí de los paracas en cuanto a su dios, miren, tiene una imagen felina, ¿no? Y obviamente, digamos, las particulares que ya le van a poner va a ser, digamos, ya de ellos, ¿no? Entonces, pero también era una religión politeísta, o sea, tenía otros dioses, pero de repente el principal era Con. Entonces, esto es en cuanto a la cultura paracas. Entonces, una cultura que tiene particularidades que son diferentes a la cultura chavín. Y así vamos a ir viendo cada una de las culturas en todo este proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro, chicos? ¿Se entendió la cultura paracas? Perfecto. Entonces, hemos entendido paracas, a diferencia de otras culturas, ellos han desarrollado las trepanaciones craneanas, el arte textil, los fardos funerarios, ¿no? Y se han, digamos, consolidado en su periodo como una cultura importante.